Vamos a otra parte de la reunión donde vamos a compartir algo de la palabra en Mateo 14, los 12 primeros versículos. Hoy hemos cantado canciones, me voy a meter con vosotros, no, pero en plan positivo, del siglo XX, del siglo XXI y del siglo XVII y XVIII, ¿no lo sabíais? Sublime Gracia, Amazing Grace, se compuso en el año 1779. El compositor inglés John Newton, un clérigo, un tratante de esclavos que llevaba una vida de vilipendio exacerbado, exagerado, de alcoholismo, traficando esclavos, y cuando se convirtió entendió lo que era la gracia, el favor inmerecido de Dios, y compuso esa canción. Entonces no existía ni el disco de vinilo, ni existía el fonógrafo de Thomas Alva Edison, y sin embargo la canción corrió como la pólvora porque tiene una letra muy bíblica. De hecho, si os metéis en internet y buscáis Amazing Grace, cantada por todo el mundo, hasta Bárbara Streisand la canta. Polifónicas, sinfónicas, orquestas, cantantes, muchísima gente canta. Es para que conozcamos un poco la historia de los signos, es importante conocerla. En qué circunstancias, quién, cómo y por qué lo compusieron. Y creo que eso, a título, como yo siempre, de informar. Entonces, que sepáis que estáis cantando canciones del siglo. Pero fíjate qué hermoso que pasando tantos siglos el mensaje es el mismo. El mensaje no ha cambiado. Eso es lo bonito, lo que quería decir, el mensaje de la salvación de Jesús. Como estamos haciendo una exposición sistemática de la palabra, a mí personalmente, me gusta. Si alguien quiere que algún día cambiemos y hagamos alguna exposición temática, no importa. Pero como toda la palabra está entretejida con el mismo mensaje, el de Amazing Grace, pues cuentes lo que cuentes y leas lo que leas, siempre puedes entresacar alguna enseñanza espiritual. Hoy, recordaros la última predicación, hemos terminado el capítulo 13, empezamos por el 5 en el Sermón del Monte y terminamos con que Jesús no era bienvenido en su pueblo, en Nazaret. De hecho, cuando él lee ahí las escrituras de Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí, sus vecinos decían sobre ti, pero tú no eres el hijo de José el carpintero y de María, eres vecino nuestro. Es muy difícil creer que un vecino y conocido que ha crecido en medio de sus conciudadanos pueda ser el Mesías, el que tanto esperaban los judíos y el que en las escrituras venían las profecías mesiánicas. Muy difícil, intentaron despeñarlo, no lo lograron despeñar. Y sin embargo, como nadie es profeta en su tierra, y eso lo podemos ver, ¿verdad que no es lo mismo que, ya no hablo en esta congregación, que predique siempre el mismo? Viene un predicador de Estados Unidos, ya parece, a mí también me pasa, nos suben las expectativas, ¿vale? Bien, no estoy, por supuesto, subestimando a nadie. Cualquier persona que predica la palabra del Señor es bienvenido, venga de Australia, de la China o de Japón, es lo mismo. Me refiero a que Jesús no fue recibido bien en su propia tierra y, sin embargo, su fama justo en ese momento crecía y crecía y crecía. Y crecía tanto que en ese momento el rey, porque con los Herodes nos vamos a liar en esta mañana porque tengo que decir el conflicto que había de Herodes. Herodes Antipa, Herodes Agripa, Herodes Antíoco, Herodes Filipo. Muchos Herodes, pero lo vamos a entender. El primer Herodes, ¿quién es? Herodes el Grande, quien mandó matar a todos los niños. De hecho, la costumbre de hacer el Día de los Santos Inocentes, que muchos niños no lo saben, es precisamente, se está celebrando el día que Herodes mandó matar a niños menos de 2 años. Y nosotros lo hemos convertido en un día donde compramos bromas en los puestos callejeros y gastamos bromas. Yo el primero que de pequeño lo hacía, eso de comprar bromas. El Día de los Inocentes viene de ahí, viene de ahí. Se está festejando, celebrando, recordando o conmemorando precisamente eso, el asesinato de un sanguinario como fue Herodes el Grande. Empieza a leer, porque la palabra Herodes aparece en el primer versículo del capítulo 14. En aquel tiempo Herodes, el Grande, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él esos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Herodes estaba con su cuñada. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por un profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida, primero por su madre, dijo: dame
aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa y de los que dirán, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella lo presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, los discípulos de Juan el Bautista, y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y ahí termina el versículo 12 y el versículo 13 dice, Jesús se fue solo andando y le seguían por la ribera porque él se montó en la barca en Galilea, pero por la orilla del lago de Genesaret le seguían sus discípulos. Eso ya lo veremos la semana próxima si me tocara a mí. Vamos a empezar hoy domingo 14 de enero, para que no se nos olvide la fecha en que estamos, continuamos con un nuevo capítulo. Los relatos que vamos a ver son dos personas, lógicamente vamos a ver, pues, por un lado, el encarcelamiento de Juan el Bautista y por otro lado la actitud debilucha, pues de un rey un poco, pues eso, sanguinario, débil, como su padre, lo heredó, lo llevaban los genes. De hecho, vamos a ver ahora, vamos a hacer un paseo por toda la familia y vamos a ver cómo el incesto era la problemática más gorda que tenían todas las familias, con el primo, con el tío, con la cuñada, todos casados entre ellos, un lío liado. Como Herodes el Grande, el primer Herodes, acordaros, el primero, Herodes el Grande, había tenido varias mujeres, pues entonces hijos de distintas mujeres, hermanastros, los hijos de los hermanastros, esta se casaba con su medio tío, un lío. Ayer me tiré más de una hora en un papel con engama, ¿este de quién era cuñado? ¿Y este de quién era primo? Digo, pero si de lo que se trata es de predicar la palabra y de sacar una enseñanza espiritual más que de un culebrón, porque esto es un culebrón. Pero bueno, vamos a resumirlo y ver por qué motivo Herodes mandó encarcelar a Juan el Bautista y lo que podemos aprender de estos textos. Bien, pues esta sección que empezamos hoy, que es el capítulo 14, nos va a recordar, como he dicho, repito, por un lado la muerte de Juan el Bautista y por otro la inmoral condición de un hombre pues corrompido. ¿Por qué? Pues por sus bajos deseos, por su carácter para hacer lo justo y todas esas cosas. Bien, vamos a ver dos cosas. El final de un hombre justo, ¿cómo terminó Juan el Bautista? Todos lo sabemos. Parece una paradoja lo que ocurre, se salvan los buenos y son decapitados los malos. Las injusticias de siempre, parece que siempre se mueren los buenos, ¿no? En contraste vamos a ver el triste final que tuvo este inmoral hombre llamado Herodes Antipas. Entonces, la enseñanza final, esto es una introducción todavía que estoy haciendo, pues nos va a mostrar la diferencia entre el final de un hombre justo y el final de un hombre injusto. Nos dice, se lo merece, qué malo. No, yo no desde ese punto de vista, sino simplemente porque se cumplen las Escrituras y todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Ya hemos dicho muchas veces que la semilla no engaña a la tierra. Una semilla de tomate es tomate, no es pepino. Entonces, por mucho que la disimulemos, no podemos. A la tierra no se le engaña, lo que el hombre siembra, eso lo va a recoger siempre. Y esto es lo que le pasaron tanto a los sanguinarios de la familia de los Antipas como de Juan el Bautista. Seguimos. Yo le voy poniendo subtítulos porque son solamente 3 partes en lo que he dividido esta exposición. Primero, una familia incestuosa. El incesto ya sabéis lo que es. De hecho, hay, dos pecados. 2 cosas que éticamente no están bien vistas en toda la humanidad según la antropología social, que es el asesinato, no está visto en ninguna tribu, ni en ninguna etnia por ahí escondida en el Amazonas, ni en Groenlandia, aunque están los Yanomami, los Inuit y un montón de tribus con unas costumbres completamente distintas a las nuestras, pero hay una asociación de ética mundial que dice, en cuestiones de ética, que hay 2 cosas que están mal vistas en el mundo entero, que es el asesinato y el incesto. El asesinato y el incesto no se ve bien en ningún lugar. Sin embargo, hay una tribu, por ejemplo, en Nueva Guinea, en Papúa, donde ya lo he contado, aquel misionero se metió en una tribu a predicar el Evangelio y el lema de la tribu era cebar de amistad para la matanza. La costumbre de la tribu es darle confianza al que llega y cuando más confiado estás te matan por la espalda, la traición. Por eso cuando esta tribu escuchó el Evangelio, alabaron a Judas y nunca alabaron a Jesús, porque Judas fue el traidor. ¿Entendéis? Lo que pasa, quizás nosotros estamos en una cultura muy europea, muy avanzada, y lo que hacemos nosotros es lo normal, y lo que hacen el resto es lo raro.
pues los otros piensan exactamente lo mismo. Eso a nivel mundial. Si después vamos empequeñeciendo, nos damos cuenta que a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel de comunidad, también tenemos diferentes formas de opinar y de ver las cosas. Pues yo lo veo bien y yo lo veo mal. Y ahí radica todo. ¿Y dónde viene lo bueno y lo malo? Pues del huerto del Edén, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, en poder de Dios. Dios era el único para jugar y nada más. La desobediencia, el hombre y la mujer se dan cuenta en que están desnudos. Porque se dieron cuenta, porque empezaron a discernir entre lo bueno y lo malo. Y la misión del hombre cuando se acerca a Dios es devolverle a Dios la vara de mando. Es decir, juzga tú porque como sigas jugando yo lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué nos va mal cuando hacemos juicio? Pues por eso, porque no nos corresponde a nosotros. Porque no nos corresponde a nosotros. Una familia incestuosa. Vamos a empezar con esta saga. Esto es como Falcon Crest, pero a lo bíblico. Esto es Falcon Crest a lo bíblico. Bien, dejamos a Jesús en la sinagoga de su pueblo Nazaret, en el capítulo 13. Ni sus hermanos, ni su familia, ni sus propios vecinos creían en él. Sin embargo, eso en su pueblo. Pero en otros lugares donde él iba recorriendo, su fama crecía y crecía y crecía. Y claro, conforme la fama crece de alguien, eso llega a oídos de todo el mundo. Ahora porque tenemos medios de comunicación, en aquella época no, me imagino que sería de boca en boca. Y posteriormente porque Jesús se instalaba en un lugar central en Israel, por Betania, por Cafarnaúm, en la Vía Maris, que era un lugar que unía los tres continentes, Europa, Asia y África. Jesús era inteligente y sabía dónde llevar a cabo su ministerio, porque todo lo que veía, los mercaderes que pasaban de paso lo contaban en otros lugares. Por eso se extendió el Evangelio por boca de Jesús. Posteriormente, por la persecución de la Iglesia y porque había un idioma común en todo el Mediterráneo, el helené, el griego, y gracias a ese idioma el Evangelio llegó hasta España. España, Italia, Grecia, Turquía, Persia, Siria, Líbano, todo lo que es la Europa central. Seguimos. La fama crecía y llegó a oídos de Herodes Antipas, el tetrarca, que era hijo, para que sepáis, hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande, el que mandó matar a los niños, pues este era su hijo. El de la historia, el hijo de Herodes el Grande. Herodes Antipas era hijo del déspota, lunático, aquí lo he puesto porque lo he encontrado en una definición y me ha gustado, del déspota, lunático y tirano rey Herodes el Grande. Herodes el Grande. Herodes del tiempo de Jesús que mandó matar a los niños. Muere el Grande y reparte el reino entre tres hijos porque él había asesinado y había estrangulado el propio a tres hijos suyos. Él mismo, había matado a tres hijos suyos. Estos los dejó con vida y dividió su reino entre estos tres hijos. Arquelao, tetrarca. La palabra tetrarca quiere decir gobernar una cuarta parte de un reino o de una región o de una posesión. Eso es tetrarca. Tetra en griego, 4. Arquelao. Arquelao gobernaba en Judea y en Samaria. Judea y Samaria. Bueno, esos son datos que ahora vamos a entrar en la parte espiritual. Felipe, que fue también tetrarca, en un lugar llamado Traconítide. Bueno, yo lo busqué en el mapa antiguo, a 50 kilómetros al sur de Siria, ya en territorio israelí. Y Iturea, que eso se encuentra en el norte de Mar de Galilea. Lo he visto en el mapa y, bueno, es una región que está lindando Israel con Siria y Líbano. Es un lugar fronterizo. Es el hijo del Felipe. Y, por último, el reino, dividido entre tres personas. Lo repetimos. Primer hijo, Arquelao. Segundo hijo, Felipe. Y tercer hijo, Herodes Antipas. El de la historia. El del primer versículo. Cuando yo, Herodes el Antipas. Fue tetrarca de Galilea y de Perea. ¿Qué es Perea? La región donde bautizaba Juan el Bautista, actual Jordania. El río Jordán a la derecha, los que estuvimos en el Mar Muerto, Jordania, y a la izquierda, Israel. Pues a la derecha del río, ahí gobernaba Herodes Antipas. Y también en Galilea. ¿Y dónde estaba Galilea? Hombre, está Nazaret de dónde? De Galilea, ¿verdad? ¿Y Jerusalén de dónde? De Judea. O Belén de Judea. Entonces hay que saberlo tampoco. Es simplemente para cuando leamos el texto bíblico no ubiquemos geográficamente. Tampoco es que esto nos vaya a salvar la vida. La vida la salva Jesús. Pues este es el Herodes que oye hablar de la fama que tiene Jesús. Pues según la historia, tenemos un historiador que es muy fiable al margen de las Escrituras. Pensamos que fuera de las Escrituras no hay libros. Hay muchos libros. Y hay muchos historiadores de la época. A mí el que más me gusta, porque nos sitúa justo en la época, y nace en el año 60 después de Cristo,
unos 20 y tantos años después de la muerte de Jesús, cerca de allí. Él conocía incluso a personas que habían estado con Jesús, que es Flavio Josefo, un escritor del siglo I. Un escritor del siglo I que recoge al margen de las Escrituras otras historias. De hecho, hay un texto, yo le leo a los niños, y cuenta Flavio, recuerdo cuando yo era niño que mi mamá me contaba que había un hombre que le decían Yeshua, que su mamá se llamaba tal, y dicen que hacía prodigios y que le seguían una serie de hombres. Y se atreven hasta a contar que después de muerto le vieron vivo más de 500 personas. Por eso la gente que dice que Jesús no fue un personaje histórico, fue un personaje histórico. Porque sin la Biblia, con un libro que puedes comprar en cualquier comercio, en cualquier librería, vale 13,50 el libro, no estoy haciendo propaganda ni me llevo ningún tipo de comisión, te demuestra un escritor de tantos de la época que ese personaje existió. Ahora, que ese personaje fuera Dios o no fuera Dios, eso ya son otras cuestiones a tratar y a creer, o a dilucidar, o a buscarlas en la Biblia. Empezamos con Herodías, porque Herodías también aparece en el texto que hemos encontrado. ¿De quién era hija Herodías? Ahora lo vamos a leer. De Herodías hemos leído lo siguiente, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. ¿Por qué causa? Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Herodes estaba con la mujer de su hermano Felipe, con su cuñada, y Juan no se cayó, denunció su falta y Herodes cogió y lo metió en la cárcel, pero no lo mató. Y ahora veremos por qué no lo mató. Lo mató a posteriori. No lo mató porque le encantaba escuchar a Juan el Bautista, lo visitaba en la cárcel, recibía instrucción de él, pero tenía una lucha entre su concupiscencia y su conciencia. Ese era el problema real que tenía este rey. Así que Herodías era hija de Aristóbulo. ¿Quién es Aristóbulo? Pues uno de los 3 hijos que mató Herodes el Grande. Pues Herodías era hija de Aristóbulo. ¿Y quién era Aristóbulo? Pues hijo de Herodes el Grande, el primer Herodes, y una mujer llamada Marianne. Bueno, es igual. Por lo tanto, Herodías, la del relato, es nieta de Herodes. Esto fue lo que anoche estuve buscando y para llegar a esta conclusión. Es para que veáis el lío que hay aquí, pero al final lo aclararemos. Luego, Herodías se había casado con su medio tío, Felipe, hijo de Herodes el Grande, y Marianna II, otra mujer, porque Herodes el Grande, el primero, tuvo 10 mujeres. 10 mujeres. Imaginaros ahí el lío que había de descompensación familiar. Pues con Felipe, esta mujer había tenido una hija, la culpable del encierro de Juan el Bautista. Mateo y Marcos la llaman la hija de Herodías. Sin embargo, Flavio Josefo, en mi libro que tengo yo en casa, en la página 136, el libro se llama Antigüedades, capítulo 18, página 136, dice que la hija de Herodías que menciona Mateo y Marcos se llamaba Salomé. Salomé. Por eso habréis visto alguna vez en el cine, proyectan Salomé. ¿Quién era Salomé? La hija de Herodías, que es la que baila para Herodes. Herodes se queda prendado con la niña y dice, ¿qué quieres? Lo que me pidas te doy. Claro, si ya iba bebido con todos los amigos, quería quedar bien y después, lógicamente, se quedó pillado por sus propias palabras. Posteriormente, Herodes Antipas y Herodías se conocieron, estando ambos casados. Entonces, Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, y Herodías se conocieron. Él deja a su mujer y ella deja a Felipe, su marido, y se juntan. Un lío, a que esto es una novela, una telenovela, pero vamos a llegar al final. Bien, seguimos. Con esta unión, Herodes Antipas, tetrarca, ganó el desfavor del pueblo judío. Nadie quería a este Herodes de la historia. ¿Por qué? Porque estaba en el pueblo judío y el pueblo judío condenaba las dos actitudes de este rey. Primera, porque estaba unida con una pariente y las leyes levíticas prohibían el tema de casarse con un pariente tan cercano como una cuñada. Y segundo, porque había cometido adulterio, estaba con una mujer que no era la suya, porque la mujer de él era hija de un rey nabateo árabe que posteriormente le atacara. Esto es historia. Vale. Cuando Herodes Antipas escuchó la fama de Jesús, ya hemos retomado el texto bíblico, su conciencia lo acusó. Se acordó en ese momento, dijo, ¿qué?
Un hombre que hace milagros, igual que lo hacía Juan el Bautista, porque todavía resonaban en sus oídos las mismas predicaciones. ¿Quién fue Juan el Bautista? El precursor, el primo de Jesús, el precursor de él, quien iba preparando el camino para el Señor. Arrepentíos y convertíos, era el anuncio que iba dando. Y cuando llegó Jesús, él se retira del ministerio y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí podemos hacer un paréntesis. Como han pasado tantos siglos y ahora estamos tan confundidos con tantas religiones, Juan el Bautista nos lo aclara. Nos dice, apuntaos a los esenios, apuntaos a los saduceos, apuntaos a los fariseos, apuntaos a la iglesia a la religión B. No. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues lo traslado al siglo XXI, Iglesia de Calle José López Martínez. Si alguien quiere conocer la verdad, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Punto. Ya está. A que parece tan sencillo, pero es muy complicado porque las religiones nos lo han complicado. Es que yo toda la vida he escuchado esto. Es que yo nací aquí, a mí me dijeron mis padres, pero lo dice aquí, lo puede decir en cualquier país, y cada país tiene su religión. Pero Juan el Bautista no dijo de apuntarse a grupos que ya existían religiosos, sino que siguieran al Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Seguimos hacia adelante. Al parecer, él se asusta cuando escucha de la fama y se acordaba de cuando lo confrontaba continuamente, hasta que Herodías le dice, oye, pero ¿cómo vas a consentir que se meta contigo, que te diga adúltero y que estás pecando? Cógelo ya. Y por presión de la mujer Herodes coge a Juan y lo mete en la cárcel. Hemos leído en el primer texto, no hace falta ponerlo, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Esa mujer no te es lícito, no te corresponde, no es tuya. Esa mujer tenía un marido llamado Felipe, que también se había casado de aquella manera, pero bueno, si a la primera le hizo mal, a la segunda la hizo peor. Pues debido a estas acusaciones, Herodes decidió echarlo en la cárcel. Pero sabía una cosa, en la cárcel estaban los dos. Habían dos presos. Juan el Bautista preso entre barrotes y Herodes preso en su pecado, preso en su lujuria, preso en su lascivia, preso en sus problemas personales, en su debilidad de carácter. No hace falta estar entre barrotes para estar preso. Es la historia de dos presos. Un preso de pecado y un preso tras los barrotes. Uno justo y otro injusto, según las Escrituras. Herodes quería matarle, que también lo hemos leído, pero por presión de Herodías. Pero tenía miedo del pueblo porque Juan el Bautista tenía mucha fama y tenía temor de que si lo mataba, quizá el pueblo se le echaría encima. Un motivo. Pero el motivo principal no era este. Ahora lo leeremos más adelante en Marcos. ¿Cuál era el motivo por el cual no quiso matar nunca Herodes a Juan el Bautista? Ambos estaban en la cárcel, lo repito, escrito. Juan el Bautista por ser justo y denunciar el pecado de Herodes, y por ese motivo estaba en la cárcel. Hay mucha gente que dice, oye hermano, ¿te parece a Juan el Bautista predicando? Eso lo he oído yo muchas veces. Arrepentido. Bueno, igual se ha deformado un poco la figura de Juan. Denunciar una cosa no es pegar gritos y confrontar y decirle a las personas las cosas así de una manera. No. Yo pienso que todo se puede decir con un espíritu de mansedumbre. Siempre que la Biblia habla de reprochar, de reprender y de decir, detrás tiene que haber un espíritu de mansedumbre. Pero él fue valiente y se atrevió a denunciar el pecado. Pero como estamos en una sociedad ahora donde todo vale, no denunciamos nada. No denunciamos, ¿para qué? Pues somos muy extremistas, ¿verdad? Que sí, que a veces lo somos. No hay que ser extremista, hay que decir, bueno, lo que yo creo y lo que yo pienso, pero tú también me puedes responder lo que tú crees y lo que tú piensas. Podemos llegar o no a un acuerdo, pero bueno, no pasa nada. También hay otra cosa que dice tolerancia y soportando los unos a los otros. Y Herodes Antipas estaba en otra cárcel, pues la cárcel le he dicho de su culpabilidad. Se sintió tan culpable que cuando escuchó de la fama de Jesús, le vino a la mente, ese Juan el Bautista que ha resucitado. ¡Ay, qué miedo! Como me diga lo mismo que me decía Juan el Bautista, que estoy con una mujer y yo no quiero dejarla porque yo estaba atrapado en su pecado, era un cobarde, era un debilucho. De hecho, el baile de una niña de una jovencita, de su hijastra Salomé, según la historia, cedió a matar a aquel hombre al que él mismo admiraba. Ahora vamos a pasar a Marcos. Marcos nos explica un poco mejor, solamente deciros que esta historia, si queréis leerla, está o en Mateo 14 o en Marcos 6, la misma.
daros cuenta que los evangelios son parecidos, uno da más detalle, otro da menos detalle. En Marcos da otro tipo de detalle. Aquí lo tenemos. En Marcos capítulo 6, versículo 20, se habla del mismo tema, de la muerte de Juan el Bautista. Marcos 6:20, dice así: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo. ¿Qué quiere decir perplejo? Cuando leemos las palabras tenemos que entenderlas, porque así el texto bíblico nos va a llegar mejor. Perplejo. Cuando oía el que lo había encerrado, el carcelero al encarcelado, le escuchaba hablar, se quedaba perplejo. Perplejo quiere decir parado, sorprendido, sin palabras, incluso maravillado. Le encantaba escuchar a Herodes cómo hablaba Juan el Bautista. Y termina diciendo Marcos 6:20, pero le escuchaba de buena gana. Le escuchaba de buena gana. Al mismo, o sea, el mismo que denunciaba su pecado le escuchaba de buena gana. ¿Cuántas personas nos predicaron alguna vez el Evangelio? Oye, qué bien habla. Oye, eso que dice a mí me gusta, pero nosotros seguíamos llevando nuestra vida de pecado. Claro que escuchábamos a la gente de buena gana, pero nos tiraba más el pecado que la buena gana del mensaje del que nos lo contaba. Esa lucha la hemos tenido todos los que un día escuchamos el Evangelio. Le escuchaba de buena gana. El caso de Herodes, esto le he tomado nota porque esta mañana lo he apuntado, es un claro ejemplo de lo que le sucede a mucha gente en nuestro tiempo y en nuestra iglesia. Escuchan la palabra, les gusta. Pero cuando nuevamente se encuentran ante sus... Bueno, es que la palabra pecado yo sé que está distorsionada en este siglo. Bueno, sí, cuando se enfrentan ante sus debilidades, sus pecados, pues les gustan demasiado como para abandonarlos y son arrastrados por ellos a la perdición. Sí, es que es difícil, no es fácil. No es fácil. Tú escuchas, sabes que el mensaje es bueno, sabes que ahí puede estar la verdad, pero... El que trata a la religión, no, yo no me voy a cambiar de chaqueta porque yo toda la vida soy aquí. El que no tiene ninguna religión porque dice, no, es que si realmente me demuestran que esto es verdad, a lo mejor tengo que dejar de hacer ciertas cosas que me gustan. Porque al final la gente no se justifica, esto es mentira y se inventa las teorías de si el Big Bang, que es cierto, que cuando dijo el Dios sea la luz, a lo mejor fue el Big Bang, quién sabe. La ciencia se lleva de maravilla con la religión. ¿Cómo nos han vendido que la religión y la ciencia se llevan mal? Se llevan de maravilla. Y la ciencia cada vez está descubriendo más que Dios es real. Vamos a estudiar en breve la cadena del ADN, que hay unas cosas por ahí, donde, bueno, están diciendo, yo todavía hasta que no veo que una cosa es verídica, porque sabéis que se cuelan muchas falsas noticias y muchas cosas que no son reales, la cadena de ADN compuesta por 4 números, todos tenemos una firma, un sello de herencia, que es el ADN, hay 4 números que se corresponden con el tetragramatón. ¿Qué quiere decir eso? Porque los números en hebreo es igual que los números en romano. 5, 10, 15, 5, que es el nombre de Yahvé. Yahvé con la letra E o Jehová con la letra Jehová. JHVH, el nombre de Dios impreso. Eso es lo que están diciendo algunos científicos que se están convirtiendo al Evangelio y que lo están declarando abiertamente. ¿Ok? Pero bueno, eso es un dato científico que no bíblico. ¿Qué le pasaba a Herodes? Pues que se debatía constantemente entre su conciencia y sus pasiones. Sus conciencias... Mi conciencia es que lo he hecho mal, pero por otra vez que yo cómo voy a dejar a... Pues sí que me gusta la nena, es que a mí va que sea la hija de mi hermano, como que sí que es mi prima. Le gustaba más el pecado que el no pecado. Y lógicamente en esa lucha algunas veces tenemos que renunciar a cosas que duelen, pero en la renuncia, en algunas renuncias que duelen al final hay bendición. Se debate constantemente, sin tomar nunca la decisión correcta. Y eso le pasaba a Herodes. Tenía una lucha entre su conciencia, como he dicho, por un lado, y sus pasiones, porque todos tenemos pasiones, no nos engañemos, todos tenemos pasiones. Seguimos. Al parecer, según la historia, parece que era un hombre que gozaba de buena fama, sin embargo, era un tirano, como lo fue su padre, Herodes el Grande, o su hermano Arquelao. ¿Por qué? Porque si bien encarcela a Juan el Bautista, como he dicho, no lo mata. ¿Por qué? Pues por motivo de conciencia. No le tocó ni un solo cabello. Pero por otro lado, era un hombre corrompido por sus bajas pasiones, dominado por su relación ilícita de tal forma que no dejaba en libertad a Juan el Bautista. Porque esa guerra y esa lucha la hemos tenido todos los que un día escuchamos el Evangelio. ¿Verdad que cuando vamos cabalgando mucho, yo llevo 7 años en una religión?
Y no se trata de eso. Es que llevar 130 años una religión, qué aburrido. Una religión, ¿otra más? ¿Hay tantas? No. No se trata de religión, se trata de otra cosa, completamente distinta. Pero actitudes religiosas tenemos todos, eso no nos escapamos ninguno, somos humanos. Se debatía constantemente. Ahora vamos a hablar el tercer punto, por eso quería haber empezado un poco antes. El débil carácter de este hombre, su débil carácter, el débil carácter. Bueno, no voy a leer de nuevo, pero sabéis que era su cumpleaños, estaba rodeado de amigos, habían por ahí algunos tribunos romanos, habían amiguitos de este rey, y en medio de la fiesta del jolgorio y de algunas copas de más, es cuando entra Salomé en escena a hacer un baile un poco sensual. Mira, la reina Vasti de Esther no hizo lo mismo. En el libro de Esther, si lo leéis antes de que estuviera Esther como reina, prima de Mardoqueo, el rey mandó llamar a Vasti y mandó a sus eunucos para que la trajeran a la presencia del rey. Y Vasti dijo, no, yo no voy a ir como un mono de feria para que el rey me exhiba delante de sus amigos que están todos bebidos. No cedió, porque era una mujer con un corazón más recto que el corazón de Salomé, o la hija de Herodías, como dice la Biblia. Me da exactamente igual. La actitud de esta chica era distinta, había sido instruida por la madre y el odio que sentía por Juan el Bautista se lo había transmitido a su hija. Eso es el texto bíblico que no voy a leer, que está del 6 al 11, no lo leemos. Y en este trozo de texto lo que se ve es el débil carácter que Herodes Antipas tenía. Marcos 6:21, vamos a buscar el texto de Marcos 6:21. Dice así, bueno, ahí había invitado a la fiesta príncipes, gente de prestigio de la región. Daros cuenta, era un tetrarca, gobernaba una región. Los tetrarcas no eran grandes personas, ser rey era mejor que ser tetrarca, era un trocito de región. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, a los principales de Galilea, y fue precisamente en esa fiesta, seguimos con el siguiente versículo, 6, 22 y 23. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, a su hijastra, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Se quedó encandilado con aquel baile, imagínose lo que le bailaría, el bimbón, no sé, algún que baile le bailaría para que se quedara, para que el rey le ofreciera la mitad del reino. Tuvo que ser un baile un poco atrevido, ¿eh? La danza de los 7 velos, de los 14 velos. Alguna danza tendría que hacer esta muchacha. Salomé, el rey se quedó pillando sus palabras y podría haber rectificado, haber dicho, mira, lo siento, es que voy un poco bebido, mira, olvídate, que no te traigo la cabeza de Juan el Bautista, pero como te traes la cabeza de Juan el Bautista porque me ha gustado la forma de bailar. Pero a veces, ¿verdad?, por el qué dirán, no, como yo me iré a la iglesia, van a pensar que yo he dejado mi religión, me he ido a la otra. ¿Te das cuenta? Si la historia del hombre se repite, ¿qué van a pensar? ¿Me van a decir qué? Esos temores, esos miedos. Y el rey estaba a punto, tenía una oportunidad de haber rectificado, no rectificó. Se quedó atrapado por sus propias palabras, por su orgullo, su soberbia, no lo sé. Salomé entró en una fiesta de desenfreno y alcohol a bailar y exhibirse delante de aquellos príncipes y tribunos. Esto está sacado de la película Salomé. A diferencia de la reina Vasti, en el libro de Esther, que cuando el rey quiso traerla, ella se negó por completo. Daros cuenta que Marcos, hemos leído Mateo y ahora el hermano está poniendo algunos versículos de Marcos. Marcos cuenta la misma historia desde otra perspectiva. ¿Qué explica? Pues los acontecimientos pues con más detalle. Eso lo hemos visto a lo largo de toda la exposición. Bien. Herodes no pensó en sus palabras, pero ella estaba instruida por su madre. Eso lo dice Mateo. Y Marcos dice que cuando el rey le preguntó, pues fue a su madre lo mismo. Y le dijo, oye, me ha dicho que, dile que te traiga la cabeza de Juan el Bautista. Herodías estaba deseando de coger a ese hombre y exterminarlo, porque había puesto en evidencia su pecado. ¿Verdad que experiencias de eso hemos tenido todos, pienso yo algunos. Una vez cuando estábamos en el lago, Jesús, yo recuerdo que estaba en Cerma, ¿no? Y termino de compartir la palabra y al salir un chaval me estaba esperando a la puerta para pegarme. ¿A usted quién le ha contado mi vida? Le voy a meter una que se va a enterar. Era la misma palabra. Estaba predicando algo que estaba tocando un área de su vida que él llevaría mal y pensaba que alguien me había contado su vida. No, es la misma palabra la que habla. El efecto boomerang llega, toca y vuelve. Pero a nosotros no nos dan un listado y dice, hoy tienes que predicar,
Paco, hoy hay que predicar, has venido tú de ahí de Murcia para ti. No, eso no lo dice nadie. Tú predicas, y más nosotros que lo estamos haciendo de forma sistemática, pero si algo toca el corazón, bueno, es porque quizá pues, Dios quiera hablarte y decirte y reconvenirte y ajustar tu vida, simplemente, pero no creo que nadie se atreva a usar esto para lanzar desde aquí improperio. Eso sería, bueno, una actitud anti-mega cristiana, imposible. Marcos 6, 24 y 25. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en el plato, bueno, y ya conocemos la historia, la cabeza de Juan el Bautista. Seguimos hacia adelante. Pero dice la Biblia que cuando eso lo hizo el rey se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Se entristeció porque en el fondo él sabía que Juan el Bautista era un hombre veraz, no sus amigos que bebían con él. Sabía que era un hombre que decía la verdad. De hecho, lo confrontó con una verdad como una catedral. Hay personas que confrontan y que sabes que vienen de cara y que dicen la verdad. Y normalmente eso no nos agrada a nadie. Y ella quería. Y él, lógicamente, estaba triste porque él de vez en cuando se escapaba a la cárcel. Dice Flavio Josefo, que no yo, para escuchar. Y dice que se quedaba maravillado con las palabras de Juan el Bautista, ese Herodes. Así que vemos una situación bastante diabólica, la de Herodías, darle igual a la hija exactamente igual, el haberle arrancado la cabeza, verla en aquel plato, aquello fue una situación un poco desagradable. Así que termina el último versículo del primer texto que hemos leído, el destino de un hombre justo y uno injusto, y con esto vamos a intentar adelantar. Hay mucho más, pero el tiempo es oro, por eso tenemos que acortar a veces, no podemos predicar todo. O sea, acortar para que pueda la palabra llegar. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las buenas noticias a Jesús. Y ahí se queda, en el texto 12 se queda. Bueno, se queda el mensaje de hoy. Porque en el 13 dice que Jesús cuando lo oyó se marchó a orar. Y sus discípulos le siguieron por la ribera del mar de Galilea. El final de este hombre, de Dios, a nuestros ojos es injusto. Como un hombre justo pueden cortarle la cabeza, y más injusto es que Herodes y su mujer Herodías pues no recibieran un justo juicio por sus malas obras. Pero nadie escapa de la justicia divina, que no la humana. La justicia humana se llamaría más que justicia venganza, ¿verdad? Mía es la venganza, dice la palabra de Dios. Mía es la venganza, dice Dios. Yo daré el pago. A veces a nosotros nos gustaría hacer justicia, hacer de Robin Hood, quitarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, pero ese espíritu de Robin Hood, yo he tenido eso muchas veces. Está bien, las injusticias no nos gustan a nadie, está bien. Cuando una injusticia sí tenemos que hablar, lógicamente. Y sabemos por la palabra de Dios que tiene un galardón en el cielo. De hecho, cuando estudiamos las bienaventuranzas en el Mateo 5, ¿os acordáis que había una bienaventuranza que decía: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque pueden decir algo de ti que sea verdad, pero si dicen algo de ti mintiendo, eso es peor. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, premio, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Por lo tanto, lo que le ocurrió a Juan el Bautista ya estaba escrito, ya estaba dicho por Jesús 6 capítulos anteriores, o 7, en el capítulo número 5. Así que a la luz de las Escrituras, Juan recibió el galardón y no solamente se dejó un precedente, sentó un precedente. ¿Para quién? En la época de Jesús, para Jesús, sus discípulos, y posteriormente para toda la cristiandad. Un precedente, de lo que veremos ahora al final, cuál es la enseñanza final, y se acabó. Bueno, vamos a buscar, este es el penúltimo texto, Mateo 11, del 7 al 11, cuando Jesús habla de Juan. ¿Cómo habla Jesús de Juan? Cuando Jesús se dirige a su familiar, a su pariente, Juan, ¿qué habla de él? Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento o qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta,
porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Eso hablaba, esas palabras tenía Jesús para Juan el Bautista. Así que aquel día que fue decapitado por Herodías, por la influencia de la hija de Herodías, y Herodes cedió, ya la historia la conocéis, recogieron el cuerpo, lo enterraron, informaron a Jesús. Jesús se entristeció por la muerte, lógicamente, de un familiar, porque era un hombre, se entristeció. Hay personas que tienen dificultad con ver al Jesús Dios hombre. De hecho, una de las primeras cismas de la Iglesia, los primeros padres de la Iglesia, sucesores de los apóstoles, que la Iglesia Católica ha llamado obispos, nosotros llamamos padres de la Iglesia, es lo mismo, son los mismos, Policarpo, Irineo y demás, pues tenían un dilema: ¿cómo un hombre puede actuar como Dios? Bueno, yo siempre cuento el mismo texto, hay muchos más. Pues un hombre que dormía en la popa de un barco en el mar de Galilea, que conocemos, que se quedó dormido porque se levantaba muy tempranito, que era Jesús, los discípulos tienen que despertarle. Y cuando se despierta, ni más ni menos que se pone a hablar con el viento. Vamos, tú te pones, Juanjo, a hablar con el viento y digo que vaya aquí a que te miren un poquito la cabeza. Y Jesús dijo: ¡che, viento! ¡Calla! El que roncaba ahora habla con el viento. Un hombre y Dios en cuestión de décimas de segundo o de minutos. Eso era un tema, una cuestión difícil. Ahora lo vemos fácil. Mira, cosas que vemos ahora fáciles, vamos a llevarlas a esta época y verás cómo son muy complejas. Cuando María informa a José de que está embarazada, ¿vale? Y yo ayer traté con dos chiquillos gitanicos de cuarto de la ESO. Digo, tú imagínate ahora tú que estás pedida. Y ahora tú vas y le dices a tu novio: nene, que me queda embarazada. ¿Qué te dirá? ¿Con quién te has acostado? Es lo más lógico. No, es que me ha visitado un ángel estando yo en casa y me ha dicho que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. ¿Cómo? Bueno, eso porque lo hemos dado por hecho la cristiandad toda la vida, pero es una burrada. Es una burrada como la copa de un pino. Ponte tú en situación. Tú tienes novia y viene a tu novia a decirte que se ha quedado embarazada. Pero no, ha sido un ángel que se le ha aparecido, Gabriel, lo dijimos allí. No te preocupes, que la sombra del Altísimo te cubrirá. Dios te salve, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y el fruto de tu vientre, que se llamará Jesús. Bueno, pues este hombre, Juan el Bautista, cumplió su promesa y como veo que se está haciendo tarde, termino y me voy al final. Lo siento. El final de Herodes, si queréis rápidamente, pues nada, como se divorció de su primera mujer, que era la hija de un rey llamado Areta, que era de Arabia, le atacó. Logró escaparse. Posteriormente, Felipe, uno de sus hermanos, muere. Y entonces el emperador de Roma, que era Calígula, otro tela marinera, pues quitó a Felipe y puso a Agripa, primero, que era hermano de Herodías. Herodías tiene envidia y manda, vete para allá y habla con Calígula, que lo quite a ese y que te coloque a ti. Un lío también de el poder. Daros cuenta que todo lo que es la corrupción tiene que ver sexo, ¿verdad? F. Faldas, finanza y fama. Esos son los tres peligros diabólicos de cualquier ser humano. La falda, la finanza y la fama. ¿No sabéis quién soy yo? Tú no sabes con quién estás hablando, nene. Eso es como muy, muy humano. Bien, pues todos estos fueron cayendo uno a uno, sin venganza. Fueron cayendo. Aquí está todos como fueron cayendo. No lo voy a decir, me voy derecho al final. Y simplemente, pues la enseñanza. Nada, nos hemos dejado solamente 5 hojas. No pasa nada. Aquí estamos. ¿Qué podemos aprender? Son 2 cositas y ya terminamos la predicación. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Juan? Bueno, pues muchas cosas. Pues nos enseña que a veces tenemos que ir en contra de ideologías sociales cuando vivimos la vida, pues que Jesús nos enseñó a vivir. Hay ciertas ideologías que a lo mejor van contra vivir, pero ¿de qué forma? ¿Insultando en las redes sociales? ¿Insultando a las personas? No creo que sea de esa forma. Se puede hacer de otra manera, ¿verdad? Debemos priorizar a Dios, incluso si esto significa que nuestras decisiones puedan no ser populares o aceptarse por la sociedad. Y quedamos, ¿verdad? Como los retrógrados. Oh, ¿tú en qué siglo vives? Otra cosa que podemos aprender, hay muchas, y con esto lo dejo, todos debemos estar dispuestos, por amor a Dios y a su iglesia. Cuando hablo de su iglesia no hablo de edificio, hablo de los hijos de Dios.
a ser testigos intrépidos, atrevidos, valientes del Evangelio, incluso hasta dar nuestra propia vida si fuera necesario. Es el ejemplo. Hay muchas más cosas, pero no me ha dado tiempo. Ya continuamos la próxima semana, que creo que el tema va a estar bien. Continuaremos con, si hemos terminado en Juan 14:12, pues Juan 14:13, esas son matemáticas.